Hola amigos, bueno, mi nombre es Emerson Ariel Marquina Zelaya, estudiante de la Universidad Gerardo Barrios. Actualmente estoy estudiando una ingeniería en sistemas y redes informáticas y se me ha sido encomendado desarrollar un tema en específico en la materia de matemática computacional 1 que es desarrollada por el licenciado Jordan Flores. Entonces enseguida veremos el tema que se me ha sido encomendado, que habla sobre lo que es la teoría combinatoria. Bueno, tema, teoría combinatoria, modelos de caminos, teoría y ejemplos. Entonces, ¿qué es la teoría combinatoria? Bueno, es la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las formas de contar. Aparte del interés que tiene en sí misma, la combinatoria tiene aplicaciones de gran importancia en otras áreas y en particular en la teoría de probabilidades. Entonces que básicamente la teoría de combinatoria también se está relacionada a lo que es la teoría de probabilidades. Entonces vamos a seguir viendo más enseguida que dentro de esta teoría tenemos lo que es la variación, la permutación y la combinación. Entonces en el transcurso del video vamos a estar viendo lo que son estas tres partes de lo que es la teoría combinatoria. Y como primero tenemos lo que es la variación. Entonces veremos qué es la variación. Bueno, la variación dice que es el lenguaje usual o para variar. Significa hacer que una cosa sea diferente a algo de lo que antes era. En matemáticas, la palabra variación tiene una excepción mucho más precisa. Brevemente, una variación de una familia de elementos es una modificación de alguno de sus elementos o del orden en que se presenta. Entonces, básicamente, la variación es la diferencia en que algo de lo que antes era. Entonces, vamos a ver un ejemplo más sencillo para poder entender lo que es la variación. La variación con repetición. Entonces vamos a analizar este problema que se los plantea. Dice que lanzamos una moneda 3 veces. Cuando, ¿cuántas sucesiones distintas de águilas y soles podemos obtener? Para cada lanzamiento hay dos resultados posibles que podemos tener, o sea, un águila o un soles, o como lo puedes llamar, un águila o cara, tú lo puedes llamar como tú quieras. Entonces, pero podemos tener dos resultados. Pero dice que cuántos resultados podemos tener si hacemos tres lanzamientos. Para cada resultado posible del primer lanzamiento hay dos del segundo, lo cual da 2 por 2 combinaciones. Para los dos primeros, para cada una de estas hay otros dos resultados posibles del tercero. En total hay 2 por 2 por 2 o podría ser igual a 2 elevado al cubo, que es igual a 8, que da lo mismo de multiplicar 2 por 2 por 2. Entonces esas son las sucesiones distintas que podemos obtener al lanzar 3 veces una moneda. Vamos a tener 8 posibles resultados. Entonces, pero si aún no ha quedado muy claro, entonces vamos a ver este otro ejemplo. ¿Cuántos números de exactamente 4 cifras se pueden formar con los números dígitos impares? De los números dígitos impares tenemos lo que es el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. La cifra que corresponde a las unidades puede ser cualquiera de estas 5. Lo mismo para las decenas, las centenas y las unidades de mil. Por lo tanto hay 5 por 5 por 5 por 5, que es igual a tener 5 elevado a la cuarta, que obtendríamos
que lo que es 625. Números de 4 cifras, todas impares. Entonces vamos a ver otro último ejemplo para que quede un poco más claro de lo que es la variación. Problema número 12. ¿Cuántas palabras de 3 letras con o sin sentido pueden formarse con las letras de la palabra azul? Para cada una de las letras de la palabra que queremos formar tenemos cuatro que podemos escoger. Entonces, cuando nos referimos de la palabra azul con o sin sentido, entonces no importa si las palabras se repiten. Entonces, por lo tanto, podemos decir que es 4 elevado al cubo y que obtendríamos 64, que son las palabras resultantes que podemos formar con la palabra azul, con o sin sentido. Entonces, este es un ejemplo bastante claro de lo que es la variación. Ahora veremos seguidamente lo que decíamos, que los tres problemas anteriores que estábamos viendo tienen características similares, utilizando m elementos de un conjunto C. Los 5 dígitos impares, los dos resultados de lanzar una moneda, las 4 letras de la palabra azul, queremos formar sucesiones de longitud 4, 3 y 4, respectivamente, permitiendo que los elementos se repitan, y queremos contar el número de maneras de hacer esto. El resultado es m elevado a la n. Entonces eso es básicamente lo que es la variación. Ahora veremos lo que es la permutación. Pero, ¿qué es la permutación? La permutación, genéricamente, permutar es variar la disposición u orden en que están dos o más cosas. Es necesario precisar si estas cosas son o no indiscutibles para asegurar que la nueva configuración sea en esencia distinta a la antigua. Entonces, la permutación es básicamente variar una disposición u un orden establecido en que están dos o más cosas. Entonces, seguidamente vamos a ver un ejemplo de lo que es la permutación. Dice que un caso particular de las variaciones son las permutaciones, que corresponden a la situación m es igual a n. En este caso m entre n es igual a m factorial, entonces m es igual a m menos 1 por m menos 2 y así sucesivamente. Observamos que ahora las m cuplas contienen todos los elementos de C, sin repetición, dispuestos en todos los órdenes posibles. Por ejemplo, si m es igual a n y igual a 3, las permutaciones son C1, C2, C3, y como lo podemos ver en pantalla. Entonces claramente v de 33 es igual a 6 también se emplean con frecuencia para las permutaciones, la notación que podemos ver en pantalla. Entonces vamos a ver un ejemplo bastante claro para poder entender lo que es la permutación. Dice, ¿de cuántas maneras podemos colocar 4 bolas de distintos colores en fila? La primera puede ser cualquiera de las 4, la segunda cualquiera de las 3 restantes, etc. La respuesta es 4 por 3 por 2 por 1, que sería igual tener 4 factorial, que vamos a obtener 24 en total. Entonces da la misma respuesta de hacer 4 por 3 por 2 por 1, que es 24, igual tener 4 factorial, que siempre es 24. Entonces este es un ejemplo sencillo de lo que es una permutación. Entonces vamos a ver otro ejemplo de una permutación. ¿Cuántas palabras con o sin sentido pueden obtenerse usando todas las letras de la palabra prensa? Como la palabra no tiene letras repetidas, la respuesta es 6 factorial, que es igual a 720. Más adelante nos encontraremos la situación de palabras con letras repetidas. Entonces, como la palabra prensa no tiene palabras repetidas, entonces
pasamos a lo que es de un solo hacer lo que es 6 factorial, que íbamos a obtener 720. Ahora vamos a ver lo que es la combinación. ¿Y qué es la combinación? Dice que es el lenguaje común. Combinar es unir cosas diversas de manera que formen un compuesto. Al igual que las variaciones y las permutaciones, el concepto de combinación tiene un significado muy concreto en matemáticas. Brevemente, número de conjuntos de un determinado número de elementos que se pueden formar con un universo de objetos, sin importar el orden de la selección, sino que elementos se toman. Entonces, básicamente en lo que es la combinación, no importa el orden que se seleccione, sino que los elementos que se toman. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que es la combinación. Dice que de un grupo de 30 estudiantes queremos escoger 2 para participar en una competencia. ¿De cuántas maneras podemos hacerlo? El primer estudiante del par puede ser cualquiera de los 30. Y una vez escogido este, el segundo puede ser cualquiera de los 29 restantes. Pero de esta manera hemos contado cada pareja 2 veces. Cuando hace el primero y ve el segundo. Y cuando ves el primero y el segundo, por lo tanto tenemos que dividir este número entre 2. La respuesta sería 30 por 29 entre 2, que sería igual a 435 maneras de combinaciones que podemos escoger a 2 participantes para una competencia de un grupo de 30 estudiantes. Entonces, como pudimos ver, esto es lo que es la teoría combinatoria. Y la teoría combinatoria, entonces seguidamente quedaremos con un video que nos va a explicar un poquito sobre lo que es la teoría combinatoria y sobre las 3 partes en las que se divide lo que es la teoría combinatoria, que tenemos lo que habíamos dicho, que es la variación, la permutación y la combinación. Entonces quedaremos con este video enseguida. Así que presta mucha atención al video. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Josué Medellín y en esta oportunidad hablaremos sobre la teoría combinatoria. Bienvenidos. La teoría combinatoria estudia las agrupaciones que se pueden formar cuando se toman todos o algunos elementos de un conjunto. Estos elementos pueden ser de cualquier naturaleza, como por ejemplo números, artículos, personas, entre otros. Dentro de esta teoría tenemos variación, permutación y combinación. Iniciaremos hablando de la variación. Son diferentes tipos de agrupaciones en donde se escoge un número determinado del total de elementos. La fórmula para calcular la variación es la siguiente. Donde n es el total de los elementos y k la cantidad determinada o seleccionada. Veamos el siguiente ejemplo. Necesitamos abrir esta caja fuerte y para abrirla necesitamos una clave de 8 dígitos.
¿Cuántas combinaciones posibles puedo tener? Tenemos una clave y 8 dígitos. Los dígitos disponibles son del 0 al 9. Es decir, que tengo 10 elementos. Tenga en cuenta que no entran todos los elementos porque solo seleccionamos 8 dígitos. Sí importa el orden de los elementos porque no es lo mismo escoger 44, 33 que escoger 33, 44. Sí se repiten los elementos seleccionados, es decir, yo puedo escoger el 1 y repetirlo, el 2 de igual manera y así para los que sigan, como lo estás viendo en pantalla. Si reemplazamos los valores en la fórmula, obtendríamos el siguiente resultado. Como pueden ver, obtendríamos 100 millones de combinaciones posibles. Con el ejemplo anterior, podemos identificar cuáles son las características más importantes de la variación. Encontramos entonces que no entran todos los elementos, sí importa el orden y sí se repiten los elementos. Ahora hablaremos sobre las combinaciones. Se llama combinaciones de n elementos a todas las agrupaciones posibles que se pueden hacer con los n elementos, escogiendo un número determinado de ellos. La fórmula para calcular las combinaciones es la siguiente. Donde n es el total de elementos y k el número de elementos seleccionados. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 5 pelotas y necesito escoger 3 de ellas, pero estas 5 pelotas tienen colores diferentes. ¿Cuántas opciones diferentes tengo de escoger esas pelotas? Reemplacemos los valores en la fórmula dada y descubramos la respuesta. Si sacaste bien la cuenta, el resultado es 10 posibles combinaciones distintas. Ahora hablaremos, por último, de las permutaciones. Son diferentes agrupaciones incluyendo todos los elementos. La fórmula para calcular la permutación es sumamente sencilla, así que conozcámosla. Donde n es el número de elementos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar 6 personas en una fila de 6 sillas? Reemplacemos los valores en la ecuación dada y conozcamos la respuesta. Si realizaste bien la operación, la respuesta te debió dar 720, lo que significa que las 6 personas tienen 720 maneras distintas de sentarse en las sillas. Identifiquemos ahora cuáles son las características. Entran todos los elementos. Si importa el orden de los elementos. Bueno, y esto es todo y espero les haya gustado el video. Muchas gracias.